Hola amigos de la escuela de liderazgo y del estudio que estamos haciendo de las 21 leyes de liderazgo espiritual. Hoy vamos con la lección número 2 y es la ley de la influencia. La vez pasada vimos la ley de los topes, hicimos una autoevaluación diciendo de cuáles son los topes o los impedimentos en el liderazgo de mi vida. ¿Cómo levanto esos topes? ¿Qué necesito hacer? ¿Quiénes son los levantatopes en mi vida? ¿Qué experiencias han sido las que han levantado los topes? ¿Y qué puedo hacer yo para levantar el tope en la vida de otro? Gracias por todos los que enviaron todos sus aportes y eso nos va a ayudar para empezar. Vamos a pasar entonces a la segunda ley, que hoy es la ley de la influencia. La verdadera medida del liderazgo es la influencia. Nada más ni nada menos. Y hoy vamos a ver un ejemplo muy claro y es en Josué. El texto está en Números capítulos 13 y 14. Josué y Caleb fueron los únicos hombres de entre los 12 espías que regresaron de la tierra prometida que creyeron que los israelitas podían en realidad conquistar el territorio. Josué comenzó a exhortar al pueblo a ir adelante, pero él no pudo influir sobre ellos. En este punto en su vida, Josué no había madurado aún hasta alcanzar un lugar de influencia. Aunque él tenía la razón, no pudo persuadir al pueblo a que lo siguiera. Ellos no lo miraron a él, siguieron fue a los otros 10 espías. Su buen éxito más tarde crecería en proporción a su liderazgo. Requirió tiempo para profundizar su influencia. Moisés fue su mentor y eventualmente, después de que Moisés murió, se convirtió en el líder natural para llevar a los israelitas a la tierra prometida. Y más tarde ellos lo siguieron y obedecieron cada instrucción que él les dio. Para eso podemos mirar Josué capítulo 1, versículos 16 al 18. Pero observaciones sobre esta ley. Primero, la ley de Josué creció a causa de su relación con Moisés. Para eso podemos mirar Deuteronomio capítulo 31, versículos 1 al 8, o inclusive versículo 23 también. Después que Moisés lo instruyó, no solo fue más pulido en sus habilidades, sino que Josué fue recomendado al pueblo como líder. Moisés impartió autoridad a Josué. Veamos donde dice, en 31:7 dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú les serás, y tú se la harás heredar. Es decir, la influencia, lo primero que tuvo que ver fue porque él tenía una relación cercana a Moisés, un verdadero líder, como lo hemos visto en las Sagradas Escrituras. Segundo, la influencia de Josué creció a causa del tiempo y la madurez. Para eso miramos Números 14 y Josué 18, estos dos capítulos. Josué compartió las mismas palabras en Números 14 que en Josué 18. La diferencia fue que esas palabras fueron expresadas más tarde a una nueva generación por un Josué mucho más maduro. Y veamos en 18:3
Josué 18:3. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Es decir, ya Josué tenía una influencia sobre su pueblo, pero había crecido a través del tiempo y la madurez espiritual. Tercero, la influencia de Josué creció a causa del momento oportuno. Josué 1, 16 al 18. Hermanos, a veces un líder tiene poca influencia hasta que sus seguidores quieren ir a alguna parte. Solo cuando los judíos se cansaron de merodear por el desierto, prestaron atención a las palabras de Josué. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Es decir, hermanos, se necesita también el momento oportuno, a veces las crisis, a veces los problemas, cuando hay situaciones complejas, cuando viene el COVID, por ejemplo, muchas personas llegaron a los pies de Cristo, cuando viene un terremoto, cuando vienen situaciones difíciles, es cuando a veces la gente nos pone cuidado, le pone cuidado al líder, ¿verdad? O cuando hay ese avivamiento especial que se da en un momento determinado. Cuarto, la influencia de Josué creció porque él poseía paciencia e integridad. Para eso podemos mirar Josué capítulo 1, versículos 5 al 9. Josué continuó creciendo pacientemente aún después que el pueblo rechazó sus palabras en Números 13. Él demostró gran constancia y credibilidad hasta que ellos finalmente estuvieron listos para seguirlo. Ahí podemos ver en Josué 1, 5 al 7 que dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Verdad? Entonces, la influencia de José creció con la paciencia y la integridad, porque era un hombre íntegro. Quinto, la influencia de Josué también creció porque él tenía la razón. Josué 23, 1 al 11, dice que las palabras de Josué sobrevivieron a la prueba del tiempo. Su mensaje nunca cambió y eventualmente todos vieron que tenía la razón. Vamos a ver Josué capítulo 23, versículos 1 al 3. Dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Es decir, no solo el líder influye porque tiene paciencia, integridad, todo lo que hemos visto antes, sino porque tiene la razón. Un líder debe estar, por eso, conectado con la voluntad de Dios. Mitos sobre el liderazgo y la influencia. El primer mito: Josué y el mito de la administración. Hay un mito que nos dicen que los líderes pueden administrar, pero los administradores no son líderes. Aún como uno de los espías que fueron a la tierra prometida,
Josué no fue meramente un administrador, sino un líder. Un administrador hubiera simplemente supervisado el verdadero estado actual de los judíos y habría distribuido el maná de una manera equitativa. Josué estaba listo para tomar un nuevo territorio. Él y Caleb estaban listos para elaborar una estrategia y verter la visión para el progreso. Es decir, hermanos, eso pasa inclusive con los presidentes, muchas veces en los países, que hay presidentes que dicen, es un gran estadista. Puede que se lo sea. Pero muchas veces eso queda faltando, porque no se necesita tanto un estadista, se necesita un líder. Un presidente es ser un líder, un hombre de autoridad. Segundo, Josué y el mito del empresario. Otro mito dice que los líderes pueden ser empresarios, pero los empresarios no son necesariamente líderes. Josué no fue un empresario intrépido, sino un líder. Él no iría adelante sin el pueblo, a pesar de su frustración y la de Moisés por ellos. Aunque él ciertamente hubiera podido avanzar más velozmente solo, él esperó pacientemente 40 años para que se levantara una nueva generación y luego entró a la tierra con ellos. Tercero, Josué y el mito del precursor o pionero que llaman. Los líderes pueden ser precursores, pero los precursores a menudo no son líderes. Josué no fue el primer líder de Israel. Él creció con un precursor, habiendo sido moralmente formado por Moisés. Él, sin embargo, fue el líder de la segunda generación que siguió al precursor y comprendió la diferencia. Ser el primero no significa que uno debe llevar a otros consigo. Josué no fue el primero en dirigir al pueblo a través del desierto, pero fue el que terminó el trabajo. Cuarto, Josué y el mito del conocimiento. Los líderes tienen mucho más conocimiento, pero el solo conocimiento, hermanos, no hace a un líder. Josué sin duda poseía una gran inteligencia, pero su liderazgo era impulsado por su corazón, no por su mente. El valor de su corazón le dirigió a intentar hazañas militares que desafiaban la lógica. La compasión de su corazón le permitió permanecer con un pueblo obstinado hasta que se convencieron de que podían tomar cada segmento de la tierra prometida. Y Josué y el mito de la posición. Hermanos, los líderes pueden ocupar posiciones importantes, es verdad, pero una posición importante no hace a un líder. Vuelvo y le digo, ha habido presidentes que han ocupado ese cargo y nunca han sido líderes. Aunque eventualmente recibió la autoridad de Moisés para ser el siguiente líder de Israel, él estaba liderando mucho antes de tomar esa posición. Él fue escogido para ser un espía a causa del liderazgo que demostró en su tribu. Él fue escogido para ser el comandante del ejército de Israel a causa del liderazgo que demostró como soldado. Y fue escogido para ser el líder de la nación a causa de las cualidades que demostró como protegido de Moisés. Hermanos,
la ley en las Escrituras. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16 dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí es donde uno debe ser un líder en las cosas de Dios. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1. También nos dice en 2 Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Hermanos, nosotros debemos tener capacidad de influenciar sobre otros. Debemos vivir de acuerdo a esta ley, como líderes, la ley de la influencia. Ahora, hermanos, veamos una autoevaluación. Estas 4 preguntas debemos hacernos, así como lo hicimos la semana pasada, y debemos responderlas en estos días como una autoevaluación. La primera pregunta: ¿a qué nivel está mi influencia con los líderes de mi organización? Segunda, ¿a qué nivel está mi influencia con los seguidores de mi organización? Tercera, ¿quiénes son los 5 principales influenciadores en mi organización? Y cuarta, ¿influenció a los influenciadores? Esas preguntas debemos hacernos en estos días. Bueno, hermanos, hoy aquí terminamos la segunda lección y es la ley de la influencia. Bueno, hasta una nueva oportunidad. Dios los bendiga.